Íbamos a comenzar una serie en los Salmos hoy, pero vamos a tener la cena del Señor en un ratito. Y me gusta en las reuniones de la cena del Señor predicar el Evangelio, explicar el Evangelio. Yo creo que en la vida de la iglesia local, que es saludable que nos recordemos del Evangelio constantemente, que nunca quitemos nuestros ojos del Señor Jesucristo y de su obra perfecta que hizo por nosotros para salvarnos. Yo creo que es una tragedia muy grande cuando hay iglesias que pueden predicar sermones enteros sin explicar las verdades fundamentales del Evangelio del Señor Jesucristo. Yo no quiero que eso pase aquí en esta iglesia. Si hay una cosa que tenemos que entender, si hay una cosa de la que tenemos que tener una revelación profunda en nuestros corazones y en nuestras vidas, es la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Vayan conmigo en sus Biblias al libro de Gálatas. Gálatas 1:6. Vamos a leer 6 al 10. Muchos suponen que básicamente todo el mundo entiende el Evangelio muy bien, o por lo menos que todas las iglesias cristianas, o aún todos los creyentes verdaderos, entienden el Evangelio muy bien, pero eso no es el caso. Hay muchas equivocaciones. Si hay una cosa que el diablo siempre ataca y quiere destruir, es el fundamento del Evangelio bíblico de Jesucristo. Y aquí en Gálatas dice Pablo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, hay más de un evangelio en el mundo. Hay un evangelio verdadero, pero hay muchísimos evangelios que pues realmente no son evangelios. Son evangelios diferentes y llevan a las personas a la perdición eterna. Continúa, dice Pablo: no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra que quiere decir maldito, separado de Dios, condenado. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Es tan importante que lo repite. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego Pablo dice en el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si quieres predicar un evangelio diferente, puedes ganar el favor de los hombres muy pronto así. Podríamos edificar una iglesia muy grande muy pronto así, pero no sería iglesia verdadera, sería sinagoga de Satanás. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo dice eso porque el evangelio verdadero ofende. Ofende la carne humana, la carne de los hombres. Y provoca la ira de Satanás y el enojo de todo infierno. Podemos equivocarnos acerca de la escatología. Podemos equivocarnos quizás
en algunos detalles específicos que tienen que ver con el gobierno de la iglesia local, por ejemplo. Y todavía ser salvos. Y todavía conocer al Señor. Y todavía caminar con el Señor. Pero no podemos equivocarnos del Evangelio de Jesucristo. Una equivocación aquí resulta en la perdición de nuestras almas enteras al infierno por toda la eternidad. Hay muchas perversiones del Evangelio en el día de hoy. Hay un sitio web que se llama diosamaelmundo.com. Es cierto, Dios ama al mundo, es lo que dice Juan 3:16. Pero, como probablemente pueden adivinar, el contenido de ese sitio web no es el mejor, no es el Evangelio bíblico. De hecho, es un sitio web de uno de los ministerios más grandes de todo el mundo, si no sea el más grande entre el cristianismo evangélico. Campus Crusade for Christ se llama. Ese ministerio hace más evangelismo alrededor del mundo en el día de hoy que cualquier otro ministerio que existe sobre la faz de la tierra. Está en universidades a través de todos los Estados Unidos y en muchísimos otros países. Está aquí en México. Ellos envían muy a menudo equipos para venir a México para esparcir su evangelio. Ahora, no son herejes en el sentido de negar la deidad de Cristo o negar la obra perfecta de la cruz, ni nada de eso. En papel creen en la doctrina fundamental y esencial del cristianismo bíblico. Sin embargo, en su evangelio tienen equivocaciones muy grandes que resulta en un evangelio diferente, un evangelio falso que produce falsos conversos que creen que están bien con el Señor cuando todavía están bajo el dominio y el poder de Satanás y de sus pecados. Producen falsos conversos que piensan ser salvos, piensan que están en rumbo al cielo cuando están en rumbo al infierno. Entonces lo que están haciendo realmente es causando mucho daño. Porque cuando una persona no dice creer en el Evangelio, es más fácil convencerle que está en rumbo a la destrucción. Pero una vez que uno dice creer en Cristo, que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene una religiosidad, confía en una decisión que hizo una vez en sus vidas, luego es muy difícil convencerles de su condición verdadera delante del Señor, cuando nunca se habían arrepentido ni creído en el Señor Jesucristo para salvación. En este sitio web habla de las 4 leyes espirituales. Como ese encargado del ministerio de evangelismo en las iglesias presbiterianas allá en Tecate y Baja California, él usaba las 4 leyes espirituales. Quizás todavía lo hace, no sé si el Señor, pues no sé si cambió o no. Pero quiero compartirles algunas cosas que dice aquí. Dice, ¿ustedes han oído de esto? Algunos, ¿verdad? Pero no muchos. Las 4 leyes son, primera ley, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Segunda ley, el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Tercera ley, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él usted puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida.
Y la cuarta ley dice: debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Todo se basa en el plan de Dios para nuestras vidas. Este plan maravilloso que no estamos experimentando porque no estamos siguiéndole. ¿Es el Evangelio bíblico? ¿Alguna vez predicaron los apóstoles en el libro de los Hechos así? Diciendo a un pecador: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Cristo para que estés feliz, para llenar ese vacío en tu corazón y para gozar de muchas bendiciones. ¿Alguna vez dijeron eso? Nunca. ¿Alguna vez dijo eso Jeremías, Isaías, Moisés? Toda la Biblia testifica de Cristo. El Evangelio está en toda la Biblia. ¿Alguna vez dijo eso Juan el Bautista? La última vez que yo leí Juan el Bautista, él dijo: ¿quién os advirtió que huyan de la ira venidera? Oh generación de víboras, dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Es lo que predicó Juan el Bautista. Y el Evangelio de Marcos dice que Juan el Bautista predicaba el Evangelio. Es el Evangelio, el arrepentimiento, huir de la ira de Dios. La verdad del Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Ahora vamos a ver esto. Dios le ama. Eso no se encuentra ni siquiera una vez en una presentación evangelística en toda la Biblia. Es cierto que Dios ama a todos. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero si nos acercamos a un pecador y le decimos: Dios te ama, Dios te ama muchísimo, ¿qué va a pensar? Sí, Dios me ama. Yo también. Yo me amo también. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo también. Voy a graduarme de la universidad. Voy a encontrar un buen trabajo, ganar mucho dinero. Voy a tener una familia muy feliz. Y voy ¿No es cierto que eso es lo que la gente piensa cuando piensan de un plan maravilloso? Mucha gente, cuando piensan en el amor, no entienden el amor. ¿Qué es el amor verdadero? El amor que la gente en la calle, la gente normal entiende, no es el amor verdadero. Es el amor que tiene que ver con relaciones ilícitas, con mujeres y hombres, con inmoralidad sexual. Es un amor que tiene que ver con tolerancia. No puedes decir nada que ofende a nadie, ni si sea la verdad. Hay que mentir a la cara de alguien para hacerle sentir mejor. Eso es el amor que el mundo conoce. El amor que el mundo conoce es tolerancia. Aceptar a todo. Si Dios me ama, eso quiere decir que Dios me acepta, así tal como yo soy. Pecador, depravado, sí, todo de eso, pero el Señor me ama. Y piensan que por eso que el Señor los acepta y que están bien con el Señor, cuando no es cierto. ¿Han leído Salmos 5:5? ¿Por qué no se predica eso en el evangelismo moderno? ¿Por qué predica la mitad de un evangelio? Dice ahí que el Señor aborrece todos los hacedores de iniquidad. Es el aborrecimiento santo de Dios. Es cierto que Dios ama a todos, pero también es cierto que Dios aborrece a todos los que están viviendo en rebelión contra Él, contra su gobierno, contra su reino. Y este plan maravilloso, aquí es lo que dice aquí en las 4 leyes espirituales. Primer versículo que comparte es Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo glorioso. Pero no es la primera cosa que debemos de decir cuando compartimos el Evangelio con alguien. No entienden el amor de Dios y no pueden entender la cruz de Cristo porque no entienden su pecado delante de Dios. Si no se entiende el pecado, no se puede entender lo que pasó en la cruz de Cristo. Si uno no entiende la magnitud y la gravedad de su pecado contra un Dios santo, no puede entender la magnitud del amor de Dios revelado en la cruz del Señor Jesucristo. Segunda cosa que dice, pero dice el amor de Dios, comparte eso luego el plan de Dios y dice, Cristo afirma, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cómo están interpretando ese versículo? La vida abundante tiene paréntesis y lo explica y dice, una vida completa y con propósito. Una vida con propósito. ¿Es eso el Evangelio? No estás cumplido. Tienes un vacío en tu vida. Quizás estás deprimido, pero Cristo te puede hacer feliz. Es cierto que el Señor nos da gozo, pero ¿es eso en sí mismo el Evangelio? En ninguna manera. Y dice, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando esta vida en abundancia? ¿Cuál es el gran problema del hombre? Que está separado de un Dios santo y justo, ¿verdad? Su pecado. Su falta de justicia. Cuando el apóstol Pablo comparte el Evangelio y explica la teología del Evangelio en el libro de Romanos, él comienza, vayan ahí, Romanos 1. Porque esta básicamente es la introducción a todo lo demás va a decir, donde comienza a explicar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque va a explicar por qué es el poder de Dios. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio comienza con la justicia de Dios. Hay un Dios perfectamente justo, santo, y nosotros por nuestros pecados hemos ofendido a ese Dios santo y justo. Hemos sido separados de Él, le hemos ofendido, hemos blasfemado su gloria. Señor merece ser glorificado sobre todas las cosas y en vez de glorificarle a Dios, hemos glorificado a nuestros ídolos, a nosotros mismos, nuestro dinero, nuestras cosas en vez de Dios. El Evangelio comienza con la justicia de Dios, no con hablar del amor de Dios. No comienza inmediatamente con la cruz de Cristo, comienza con quién es Dios y qué es el hombre delante de Dios. La santidad de Dios y la condición del hombre. Segunda ley. Dice, el hombre es pecador y está separado de Dios. ¿Y cuál es el gran problema de eso según la segunda ley? No puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Eso no es el problema. El problema es que el hombre separado de Dios, si no es reconciliado con Dios por medio de fe en Jesucristo, se va a perder por toda la eternidad.
Va a ir al infierno, va a sufrir la ira del Dios Todopoderoso por toda la eternidad. La ira de Dios. Llamarás a su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de no vivir una vida con propósito. No es lo que dice, Él salvará a su pueblo de su pecado. De sus pecados, dice. Eso es el problema del hombre. Necesitamos salvación de nuestros pecados porque nuestros pecados son una ofensa a Dios. Y necesitamos ser salvos de las consecuencias de nuestros pecados. El castigo eterno que justamente merecemos. Y les voy a decir la verdad. No hay ninguna imperfección en los atributos de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, su amor es perfecto e infinito. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, son perfectos e infinitos sus atributos. Y muchas veces queremos gloriarnos en esos atributos y justamente lo podemos porque es glorioso. Pero no podemos ignorar, por una manera de decirlo, el otro lado de Dios. Sus otros atributos que también son perfectos y dan gloria a su nombre, como su justicia, santidad e ira contra el pecado. Hermanos, yo no tengo que esconder el hecho de que Dios tiene ira contra el pecado, porque eso da gloria a Dios. La ira de Dios es su respuesta a la pecaminosidad del hombre, es su respuesta a los rebeldes que han quebrantado sus leyes y que rehúsan reconciliación con Él cuando Él la ofrece abiertamente. Es para su gloria. Dios tiene misericordia en algunos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios condena a otros bajo su ira eterna para la alabanza de la gloria de su justicia. Y los dos dan gloria a Dios. Y si estás aquí y no crees con todo tu corazón en el Señor Jesucristo, te voy a decir que vas a glorificarle. Todos van a glorificarle a Dios. Si no quieres confesar que hay un Dios sobre tu vida que merece la gloria, de todos modos vas a glorificarle, o en el cielo por toda la eternidad glorificándole por su gracia, o al infierno cuando Dios se glorifica a sí mismo en tu condenación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hemos perdido la verdad de quién es Dios. Hermanos, si perdemos la verdad de quién es Dios, perdemos el Evangelio mismo. Si ni entendemos quién es Dios, no podemos entender el Evangelio. La manera en la que los hombres son reconciliados con Dios. Dice Romanos 3:23 aquí. Dice Romanos 6:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no usan la ley de Dios para despertar la gente a su condición verdadera delante de Dios. Si estudiamos el evangelismo en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo y los apóstoles usaban la santa ley de Dios para despertar a la gente a su condición, a su pecaminosidad delante de Dios, para que reconocieran su gran necesidad por la justicia y para un Salvador. Cristo lo hizo con el joven rico. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? Todo eso he guardado desde mi juventud, dijo. Una cosa te falta: ve y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué estaba haciendo? Estaba señalando a ese joven rico al 10º mandamiento: no codiciarás. El hombre amaba el dinero. El hombre se le acercó a Jesús justificándose, pensando que era
bueno, moralmente bueno delante de Dios, y por eso Cristo lo corrige y dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios. Y Cristo era Dios y por eso era bueno también. Pero el hombre joven rico, no entendemos qué es bueno hasta que entendamos las demandas severas de la santa ley de Dios. Pero en mucho evangelismo moderno no hablan de la ley de Dios. ¿Qué hizo Pablo delante del gobernador? Dice que razonaba de justicia, juicio y dominio propio. Justicia que es revelada, el estándar de justicia es revelada en la ley moral de Dios. El juicio que lo entendemos por medio de los estándares de la ley de Dios y el dominio propio. Su falta de poder restringirse de quebrantar las leyes de Dios. Pablo no comenzó predicando la cruz de Cristo. No comenzó diciéndole al gobernador, ¿quién era? ¿Félix o Festus? Dios te ama. Dios te ama. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues yo lo sé, soy gobernador. Tengo muchas riquezas y mucho poder. Eso no es el Evangelio. Y dice aquí, Dios es santo y el hombre pecador. Tiene verdad. No estoy diciendo que no tiene verdad. Tiene verdad, pero es mezclada con muchas distorsiones. Y dice, el hombre está continuamente tratando de alcanzar a Dios y la vida en abundancia. ¿Es cierto, hermanos? ¿Es el hombre constantemente tratando de alcanzar a Dios? Vayan a Romanos 3. 3:11. ¿Puede alguien leerlo? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Absolutamente nadie que está en su pecado, que está muerto en su pecado. Nadie busca a Dios a menos que Dios obre primero en su vida, en su corazón, para llamarle con un llamamiento eficaz y produce la regeneración por la que puede responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. A menos que Dios obre por su gracia, el hombre está muerto como Lázaro en su tumba. No puede hacer nada sino pudrirse. Entonces eso no es verdad. La tercera ley nos da la única solución a este problema. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él usted puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Ahora, esta cosa del plan de Dios para su vida, vamos a examinar esto. Vayan a Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Dice ahí, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Para su gloria, para sus propósitos. Y dice, algo espantoso aquí, aún al impío, para el día malo. El día de la calamidad. Está hablando del día de la ira. Está hablando del día del juicio de los impíos. Todo. Dios ha hecho todo para sí mismo desde la eternidad pasada. Él decretó
todo lo que iba a pasar para su gloria. Y dice ahí claramente. Así que este versículo demuestra claramente que es una mentira decirle a una persona que nunca se va a arrepentir, nunca va a creer en el Evangelio, nunca va a ser salvo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es una mentira. No lo enseña la Biblia. Si crees en Él tiene un plan maravilloso. Vamos a ver en un momentito de lo que eso consiste, ese plan maravilloso para los elegidos. Pero para los que no son los elegidos, los que rechazan a Cristo, que nunca creen en Él, ¿acaso no sabía Dios que iban a perderse por toda la eternidad? Entonces Dios hizo un plan para ellos sabiendo que nunca iba a pasar. Entonces el infierno es plan B o qué? No es así. Y eso puede ser un poco chocante, un poco espantoso para algunos de ustedes, pero este es el Dios de la Biblia y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso Dios tuvo un plan maravilloso para la vida de Judas Iscariote? ¿Pudiéramos haber dicho eso a Judas si estuviéramos allí evangelizando y nos encontramos con Judas Iscariote? ¿Pudiéramos haber dicho, Judas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Pero no estás experimentando ese plan maravilloso. ¿Qué dice en Hechos 1:20 acerca de Judas? ¿Puede alguien leerlo, por favor? 1:20. Sí. Hechos. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro está citando eso acerca de Judas Iscariote, diciendo que ese salmo es una profecía acerca de Judas. Fue su destino todo el tiempo. Era hijo de perdición, hijo del diablo. Dios lo hizo como un vaso de ira. ¿Acaso Dios tuvo un plan maravilloso para el faraón de Egipto en los días de Moisés? Romanos 9. Hermanos, lo que mucha de la iglesia moderna ha hecho es ha quitado el temor de Dios, de la doctrina de Dios. Y es que la gente no tiene el temor de Dios, que no se aparta de la iniquidad, y falsos conversos llenan las iglesias. Dice el proverbio, por el temor al Señor nos apartamos de toda iniquidad. Si uno no teme a Dios, nunca se va a arrepentir de todo corazón. Romanos 9:17. Ese debe penetrar nuestros corazones con el temor del Señor. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó a Faraón para juzgarlo y para juzgar la tierra de Egipto bajo él, con sus juicios y su poder y su ira, para resultar en la gloria de su nombre y en el temor de Dios cayendo sobre las naciones alrededor. Y es exactamente lo que pasó, porque cuando Israel salió de la tierra de Egipto, todas las naciones tenían temor de ellos y de su Dios. Hablan en 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró
para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es muy claro, ¿no? ¿Podemos decirle a un vaso de ira que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? Quizás alguien pudiera haber dicho eso a Esaú. Versículo 13. ¿Qué dice? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué es eso? Es el Dios de la Biblia, es lo que es. ¿Acaso podemos decir eso en el futuro cuando venga el anticristo, el falso profeta con él haciendo señales para señalar todo el mundo al anticristo, al diablo? Anticristo, oh hombre de perdición, Dios te ama. Si es el Evangelio, siempre es la verdad. El Evangelio no cambia. No debemos, no podemos, no tenemos que cambiar el Evangelio para aplicar a diferentes personas. El Evangelio es el Evangelio como vimos en Gálatas 1. Y si uno predica un Evangelio diferente, que sea anatema, dice Pablo. No hay otro Evangelio. Siempre es lo mismo, siempre ha sido lo mismo desde la eternidad pasada, cuando Dios escogió y decretó pues todo lo que iba a pasar tocante la muerte de su Hijo en la cruz, su resurrección y la salvación por la gracia en su nombre, por fe. No, aquí es, ahora, para los que son salvos, vamos a ver el plan maravilloso para los que son salvos, los que son hijos de Dios. Si pensamos en esto, por ejemplo, Jeremías, muchos citan Jeremías, ¿no es cierto? Tengo planes, Dios dice ahí, tengo planes para ti, no para dañarte, sino para prosperarte. Y es cierto, pero ¿qué fue esa prosperidad que experimentó Jeremías? No se casó para hacer la voluntad de Dios. Fue perseguido toda su vida. Fue básicamente torturado varias veces a través de su vida por predicar la palabra de Dios. Fue todo lo que sufrió. No vio muchos convertidos por medio de su ministerio de predicar la palabra. Su ministerio duró 40 años. En 40 años sufrió muchísimo y no vio fruto inmediato. Estaba triste, deprimido, si lees su libro, muy deprimido a veces, quebrantado delante de Dios. Pero Dios le dice, tengo planes para prosperarte. Dios sí tiene planes para prosperar a sus hijos, pero no es prosperidad carnal. No tiene que ver con nada de lo que pasa en este mundo. Es prosperidad verdadera, riquezas celestiales, vida eterna. Y Dios obra todo eso juntamente, como lo hizo en la vida de Jeremías, para su bien y para su santificación, para conformarlo a la imagen del Hijo de Dios. El plan maravilloso en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Qué dijo el Señor cuando llamó al apóstol Pablo? Le mostraré cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. ¿No es cierto? Si Ananías hubiera usado las cuatro leyes espirituales para evangelizar a Pablo después de su encuentro en el camino a Damasco, Pablo, Dios tiene un plan maravilloso. Inmediatamente, persecución tras persecución en toda su vida. Quizás el apóstol Pedro tuvo un plan maravilloso. Juan 21.
21:18. Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro murió por ser crucificado. Qué plan maravilloso, ¿verdad? De verdad es maravilloso en el sentido verdadero de la palabra. Pero eso no es lo que la gente normalmente piensa cuando piensa en algo maravilloso y bueno. No podemos esconder esas partes del Evangelio de la gente, porque si lo hacemos van a responder al Evangelio con un motivo falso. Van a responder para experimentar cumplimiento en su vida, para estar feliz, para prosperar en términos mundanos. Y cuando no pasa, porque el Señor promete tribulación, persecución, pruebas, sufrimientos a todos sus hijos, no solamente a Pablo y Pedro. Y cuando comienzan a experimentar esas tribulaciones, ¿qué hacen? Se apartan de la fe y luego son amargos contra el Evangelio de Jesucristo y la iglesia y la verdad de Dios. No vinieron por el motivo correcto, respondieron al Evangelio con gozo, brotaron inmediatamente, pero cuando el sol salió con su calor, ellos se murieron porque no tenían profundidad de raíz en la tierra fértil y buena del Evangelio verdadero. Esto aquí, acá, Hebreos 11:32 al 38. ¿Puede alguien leerlo, por favor? 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esos son los hijos de Dios a través de la historia, hasta el tiempo en el que fue escrito el libro de Hebreos y después, porque si lees la historia de la iglesia cristiana, la historia no es muy diferente que eso. Esperaban una mejor resurrección, eso fue su esperanza, su vida mejor allí, no aquí. Su vida con propósito, hacer la voluntad de Dios. Pero eso no consiste necesariamente de felicidad humana en términos mundanos aquí en la tierra. Cuarta ley, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué piensan que quiere decir cuando dice debemos recibir a Cristo? Exactamente, citan Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hablan de recibirlo en una oración, la oración del pecador. Pero completamente ignoran el versículo que viene inmediatamente después. Versículo 13 de Juan 1. Dice claramente allí que no es por la voluntad de varón, sino de Dios. No es por la voluntad del hombre. ¿Puede un hombre decir una oración del pecador como
esfuerzos de su propia voluntad, sí, ni requiere mucho esfuerzo. Para estar en una reunión, en una campaña evangelística, e inclinar su cabeza, cerrar los ojos y levantar su mano diciendo que quiere recibir a Cristo en su corazón. Todo de eso es por la voluntad del hombre, es algo que tú puedes hacer. Pero dice claramente que recibir a Cristo y ser hecho un hijo de Dios no es por la voluntad de varón, del hombre, es por el poder de un Dios soberano, un Dios poderoso. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios y es una transformación. Dice en 1 de Juan 5:1 que el nuevo nacimiento viene antes de la fe, no después. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios, o más preciso en el griego, ha nacido de Dios. O sea, la fe por la cual cree en el Señor Jesucristo y lo recibe. Cuando habla de recibir a Cristo, no está hablando de una oración del pecador que no existió en más de 1900 años de la historia de la iglesia. El apóstol Juan no sabía nada de una oración así, ni ningún otro hombre de Dios por 1900 años. Está hablando de creer con fe verdadera, de recibir a Cristo en todos los oficios de su ser. Profeta, rey y sacerdote. Nuestro profeta que nos habla la palabra de Dios con autoridad, que queremos obedecer, que debemos de obedecer para tener vida. El rey que reina en gloria. Creemos en el reino milenario de Cristo que va a regresar aquí a la tierra y establecer su reino por 1000 años gloriosos sobre la tierra. Pero Cristo ya está reinando y va a reinar allí a la diestra de su Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y aplastados. Y va a regresar, pero ya está reinando y Él es el rey. Recibirlo como nuestro rey quiere decir someternos a su autoridad, a su reino, a sus mandamientos. Y como nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, confiar en Él como nuestro sacerdote que hizo el sacrificio perfecto que quita nuestros pecados una vez y para siempre. Eso es recibir a Cristo y nada menos. No puedes recibirle a Cristo como tu sacerdote mientras lo rechazas como tu rey. No puede ser dividido. O lo recibes en la totalidad de su ser, su gloria y sus oficios, o no lo recibes para nada. Y si piensas que lo recibes así, estás recibiendo un Jesús diferente, un evangelio diferente. Dice, habla de la gracia luego. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Debes abrirlo porque Cristo está esperando. Es invierno allí, está muy frío. Cristo está llorando. Él quiere entrar. ¿No abrirás la puerta? Oh, levanta la mano, levanta tu mano. Abre la puerta de tu corazón. Eso no es el evangelio, es una perversión del evangelio. Eso no está hablando de Cristo tocando a la puerta del corazón de un pecador esperando hasta que diga una oración. Está hablando de estar tocando a la puerta de la iglesia apóstata. La iglesia misma que dice ser la iglesia de Cristo lo ha echado fuera y no recibe a Cristo en sus oficios y en su gloria.
Están promulgando un evangelio de prosperidad. Somos ricos, no tenemos necesidad de nada, dijo esa iglesia. Un evangelio de prosperidad, de mentira. Es un evangelio terrenal, mundano. Es la iglesia apóstata. Cristo ni está en esa iglesia. Y está llamándoles al arrepentimiento. Y dice, hay dos tipos de personas. Personas con ellos mismos en el trono de su corazón, y hay personas con Cristo en el trono de su corazón. Y dice, usted puede recibir a Cristo ahora mismo mediante la oración. Y dice, Dios conoce su corazón, no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. Y la siguiente oración se sugiere como guía. Aaron, ¿tienes el micrófono? Can you get it, please? I'm losing my voice. Thank you. Y dice, Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Dice, la siguiente oración se sugiere como guía. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias, dice aquí, gracias por perdonar mis pecados. ¿Qué está dando la seguridad de la salvación allí? ¿El Señor o la pequeñita oración que repite? Gracias por perdonar mis pecados. De hecho, ¿quién es el que da seguridad de la salvación bíblicamente? Y hay dos. Hay un testimonio interno y un testimonio externo. Y el testimonio externo no es el evangelista ni el pastor. La palabra de Dios. Y cuando tu vida está de acuerdo en fruto con la palabra de Dios. El testimonio interno es el Espíritu Santo que testifica con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y el testimonio externo es la palabra de Dios. Cuando la lees y está de acuerdo con tu vida. Cuando la palabra de Dios dice que estos son las marcas, las evidencias de un creyente verdadero, y tu vida, pues, está de acuerdo con la palabra. Y dice, gracias. Bueno, es mejor. Casi estoy terminando, no voy a continuar mucho más tiempo. Pero dice, expresa esta oración al deseo de su corazón. Si lo expresa, haga esta oración ahora mismo y Cristo entrará a su vida según su promesa. Y si oraste esta oración y hay un botón allí en el sitio web y dice sí, y haces clic allí en el sí y dice felicidades en tu decisión para aceptar a Cristo. Muchas veces dicen bienvenidos a la familia de Dios y cosas así. Eso no es el evangelio, es un evangelio falso. Y por eso el mismo ministerio que tiene las 4 leyes espirituales ha promulgado este evangelio a los fines de la tierra. El mismo ministerio es el responsable, pues más que cualquier otro ministerio, de promulgar la mentira de que hay 2 clases de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal que ha aceptado a Cristo en su corazón pero no vive como cristiano. Y el cristiano espiritual que ha aceptado a Cristo en su corazón y obedece algunas cosas de la palabra de Dios, o está involucrado en el ministerio, algo así. Según la palabra de Dios, Cristo dice en Lucas 14,
33. A menos que renuncies a todo lo que tienes, todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. En el contexto allí no está hablando de solamente nuestras posesiones físicas, está hablando de nuestras familias, nuestras vidas, todo lo que tenemos. Como pueden ver en el contexto, esos son los términos de tener la salvación de Cristo. Dejar todo para seguirlo. Si no haces eso, si no te rindes completamente a Dios, si no renuncias todo lo que tienes para entregar todo, absolutamente todo en tu vida a Cristo, no eres digno de ser su discípulo. Así que no hay dos clases de cristianos, los que no se han entregado a Cristo y los que lo han hecho. Todos lo han hecho. Y eso quiere decir que los que están viviendo en carnalidad continua, practicando el pecado, nunca han sido regenerados, son falsos conversos, no conocen a Dios, dicen que creen en Cristo con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Dicen, yo le conozco, pero no guardan sus mandamientos. Y el apóstol Juan dice que son mentirosos. Dice Cristo que son los que van a decir en el día del juicio, Señor, Señor. Pero Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El evangelio verdadero no se trata de la felicidad del hombre, se trata de la gloria de Dios y la justicia de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo hizo para reconciliarnos con Dios en su amor. No tuvo que hacerlo, pero quiso hacerlo, quería hacerlo en su amor, porque Dios también es amor. Él vino aquí a la tierra, se entregó a sí mismo, murió en esa cruz, llevó nuestros pecados sobre sí en esa cruz. Nosotros merecíamos la ira de Dios por quebrantar sus leyes, pero Cristo tomó la ira de Dios sobre sí mismo en esa cruz para satisfacer las demandas de la santa ley de Dios. Nosotros quebrantamos la ley de Dios, Cristo pagó nuestra multa. Luego resucitó y vive para siempre. El Evangelio dice que si te arrepientes y si crees en Él, que Dios te perdonará, Dios te dará la vida eterna, su Espíritu Santo y una vida abundante. Una vida que sobreabunda de tribulaciones, aflicciones, pruebas y persecuciones por causa de la justicia, pero que resulta en la vida y la gloria eterna en el reino de Dios. Eso es el Evangelio. Amén.